Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ay, me agarraste aquí con mis libros. Estoy súper ocupadísima estudiando, pero bueno, los voy a dejar por acá. Ahora sí. Sé bienvenido a la clase. Había mucho tiempo que no te veía, pero ahora sí nos estamos viendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Carla y sirvo a Dios. Veremos otro líder, veremos otro hombre de Dios, de los que hemos estado hablando, ¿verdad? Grandes hombres. Esto no quiere decir que son hombres perfectos, pero sí marcaron la historia, ¿ok? ¿Quieres escuchar de eso? Más fuerte. Ok, entonces vamos a hablar. Muy bien, pero antes de empezar la clase, ¿qué es lo que hacemos, mis queridos chicos hermosos? Más fuerte. Sí, oramos. ¿Y sabes qué es orar? Hablar con Dios con las palabras que vienen de tu corazón, ¿ok? Yo voy a orar y tú vas a cerrar tus ojitos y me vas a escuchar, ¿ok? ¿Listo? Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias porque nos has permitido volver a escuchar de tu palabra. Gracias por cada niño que se está conectando, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Eres maravilloso, eres grandioso y te pedimos que abras nuestros corazones, que lleves esta palabra como esa plantita, esa semillita que se siembra para nosotros regarla cada día con todo lo que nos enseñas. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús ponemos todo esto en tus manos. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén significa así sea. Ok, bueno, ya te di la bienvenida y ahora es hora de comenzar. Toda la información sacada de aquí, toda, recuerda que viene de la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia está compuesta por 66 libros y está dividida en dos partes. Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Para entender el Nuevo Testamento, tú tienes que haber leído el Antiguo Testamento, donde nos habla de la historia de grandes hombres de la Biblia. No los conocimos en persona, pero por eso Dios nos dejó la historia aquí escrita. ¿Para qué? Para que aprendamos. Sí, porque fueron hombres que fueron un ejemplo. Recuerda que te dije que no son hombres perfectos, perfectos solo Dios, pero tienen una buena historia, tienen un buen testimonio del cual nosotros podemos aprender. Y hoy vamos a hablar, como lo has visto aquí, del rey Salomón. Hola, rey Salomón. Sí, perdón. El rey Salomón fue una persona escogida por Dios. Sí, el rey Salomón es hijo del rey David. En la clase de la hermana Nancy habló sobre el rey David. Y el rey David fue una persona conforme al corazón de Dios. Así lo describe la Biblia. Entonces, Salomón fue el segundo hijo del rey David y Betsabé. Sí, él fue llamado. La palabra la llevó Dios a David por medio del profeta Natán. Él le informó a David que, pues que Salomón sería el rey de Jerusalén. Sí, cuando David muriera, que ya acabara su tiempecito, él iba a llegar a ser rey. Claro, eso está en la palabra de Dios. Está en Primera de Reyes, capítulo 3 es el que vamos a hablar, porque vamos a hablar sobre el Salomón, porque en las otras clases ya hablaron de David, de todo lo que hizo David, cómo fue David y el impacto y todo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a dedicarnos a su hijo Salomón. Sí, Salomón, desde antes, ¿verdad? Él ya era llamado. Pero, ¿qué pasa aquí con Salomón? Que Salomón tenía como miedito. Sí, tenía miedo ¿de qué? De reinar. Sí, de equivocarse, de decir o hacer algo que no estaba bien, ¿verdad? Pero recuerden que su padre era David. Y David había reinado conforme a lo que Dios decía. David en su vida se equivocó.
Pero él pidió perdón a Dios y siguió reinando. ¿Por qué? Porque Dios estaba contento con el corazón de David. Era una persona que sabía perdonar, era una persona que amaba a Dios. Y Salomón, obviamente, viendo lo que era su papá, lo que había pasado a su papá y cómo Dios lo había respaldado, obviamente él decía, pues sí, yo veo toda la gloria de Dios en mi papá, ¿verdad? Bueno, entonces llegó el momento en que David tuvo que hablar con Salomón, ¿sí? Y decirle lo que él iba a hacer. Salomón iba a construir el templo de Dios. Antes oraban solamente así al aire, ¿verdad? Pero en este momento él era llamado para construir el templo de Dios, un lugar donde iba a estar el arca del pacto, la que cargó Moisés, bueno, no Moisés, ¿verdad? Los levitas, durante el camino en el desierto. ¿Recuerdan que hablamos sobre Moisés? Moisés tiene mucha historia y después les aclararé eso, ¿verdad? Pero el arca iba a estar ahí. ¿Qué es el arca? Es el arca del pacto, ¿verdad? Dentro del arca del pacto venía una porción del maná, comida que le dio Dios a los israelitas cuando estaban en el desierto. Estaba la vara de Moisés y las 2 tablas de los 10 mandamientos escritas por el dedo de Dios estaban dentro de ahí. Entonces, el arca la querían otras personas, ¿verdad? Y la tenían que cuidar. Entonces, Salomón era llamado a construir el templo para que el arca permaneciera ahí y fueran a orar hacia allá, ¿verdad? Sí, bueno, ya después de haberles dicho todo esto, pues obviamente llegó el tiempo en que David tenía pues que ir con Dios, ¿verdad? Entonces habló con Salomón y le dijo que él tenía esta responsabilidad tan grande, ¿verdad? Que él tenía que reinar, pero que él no se preocupara, que él siguiera los mandatos de Dios, que obedeciera a Dios e hiciera lo que Dios quería que hiciera. ¿Para qué? Para que le fuera bien en su reinado. ¿Por qué? Porque si él obedecía a Dios, Dios le iba a ayudar a que él tuviera la riqueza, la sabiduría y caminara conforme al corazón de Dios, ¿verdad? A la obediencia. Más que nada que fuera obediente a los mandatos de Dios. Y Dios lo iba a respaldar. Dios iba a ver por Salomón y el reino. Es difícil, chicos, ¿verdad? Cuando un presidente llega a un país, imagínense controlar todo ese país, ordenarlo, estar al pendiente de que el país esté bien, que no falte nada. No es fácil controlar una nación, llevar a cabo para que el pueblo esté bien, que no le falte nada y ser un buen presidente, un buen líder, un buen rey. Tienes que estar obedeciendo los mandatos de Dios, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, entonces Salomón tenía temor, Salomón tenía duda, Salomón no creía que él podía hacer eso, ¿verdad? Y él, como todos nosotros, tenemos que acercarnos a Dios y preguntarle, ¿qué es lo que quieres, Dios? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Yo te necesito para que tú me ayudes a tomar decisiones, porque está muy difícil. Imagínate, vienen las personas y se quejan y el pueblo se levanta y yo quiero justicia y yo que no me... Y se hace así. Entonces, ¿quién tiene que dar la cara? Pues el presidente, pues el rey aquí, ¿verdad? Del que estamos hablando, del rey Salomón. Bueno, el rey Salomón en el capítulo 3 dice aquí, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, acuérdense, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón. Este era el lugar donde iba a estar el templo, ¿verdad? Donde ellos iban y oraban, pero todavía no tenían la construcción. Solamente llevaban el arca para allá y para acá, para allá y para acá. Pero ahí era donde iban a orar, ¿verdad? Aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí.
1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Pero escuchen bien lo que le pasó a Salomón. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate, Dios le estaba diciendo, pide lo que quieras, yo te lo voy a dar. Bueno, pues Salomón se apuntó. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que sentaste en su trono, como sucede en este día. O sea que Salomón estaba hablando de él. Ahora pues, Jehová mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él no tenía ni idea cómo gobernar. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste más para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, ojo aquí porque Dios le estaba diciendo, espérate. Fíjate lo que tienes que seguir aquí, escucha bien. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, ofreciendo sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Palabra de Dios. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí el chico Salomón tenía miedo porque no sabía cómo gobernar, lo acaba de decir, un pueblo tan grande como Jerusalén. Él quería gobernar lo mejor posible. Y lo único que le pidió a Dios fue sabiduría. La sabiduría en el mundo está considerada como una persona que sabe 6 idiomas, que sabe de atrás para adelante todos los libros respecto a cada materia de la que se encarga, por ejemplo, física, matemáticas, ciencias y todas esas cosas. Es mucho conocimiento acumulado lo que tiene, ¿verdad? Bueno, en la palabra de Dios, sabiduría es saber resolver los problemas, resolver las situaciones y no actuando antes, sino pensar antes de actuar. Es diferente, ¿verdad? Primero viene la sabiduría y después el conocimiento, ¿verdad? Tú vas a aplicar tu conocimiento con sabiduría. Si tú no tienes la sabiduría de Dios, no podemos actuar correctamente, ¿verdad que sí? Bueno, hay personas muy inteligentes, demasiado inteligentes. Yo fui a la escuela, claro, hace unos añitos atrás, fui a la escuela
y tenía compañeros muy inteligentes, demasiado, que yo decía, man, se sabe todas las respuestas. Y siempre mano arriba, mano arriba, mano arriba, ¿verdad? Siempre. Ahora, tú tienes que saber manejar tu inteligencia. Hay personas muy inteligentes, pero no saben actuar, no saben ser sabias personas. ¿Sabias en qué? En su comportamiento. ¿Por qué? Porque siempre quieren ser los primeros, no quieren darle la oportunidad a los demás. Como saben mucho, piensan que solamente ellos tienen la oportunidad para contestar y no son sabios para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me sé esto, pero como vi que mi compañero está batallando, lo voy a ayudar en lo que le está batallando. Pero a veces venimos y que, yo sé más que tú, yo sé hacer eso mejor que tú, no, mira, no hombre, yo me sé hasta 2, 3, 4 idiomas, yo me sé todo. Entonces, ahí estás haciendo sentir mal a la otra persona. No es sabia tu actitud, no es sabio lo que estás haciendo, ¿verdad que no? Eso no es nice para otras personas. Tú al contrario, ¿sabes qué? ¿En qué te ayudo? Mira, yo ya me lo aprendí, pero yo te puedo ayudar a estudiar. Yo te echo la mano, pero nuestro corazón entonces no está actuando como el corazón de Dios. Estamos siendo presumidos y a veces creídos. Y eso es delante de Dios. Es un gran error. Porque si Dios te está dando a ti inteligencia y que puedas guardar mucho conocimiento, a veces las personas dicen, no, sí, yo ya leí la Biblia. Yo me sé toda la Biblia. No, yo me sé los 66 libros de la Biblia. Todos. Pero ¿en verdad conoces al autor que escribió la Biblia? Hay personas que leen la Biblia pero no conocen al autor. Y el autor es Dios. Si tú no conoces a Dios, no puedes entender la Biblia. Tienes que ser sabio y la sabiduría que Dios te da es la mejor sabiduría. Eso que vio Dios en el corazón de Salomón, de no pedir, ahora que voy a ser rey, pues yo quiero mucho dinero, yo quiero muchas joyas, yo quiero ir de viaje, yo quiero las mejores ropas y el mejor castillo y ser el mejor. No, fíjate bien lo que le pidió. Le pidió sabiduría. Sabiduría para poder guiar a su pueblo, para poder pararse enfrente de ellos y decir, espera. Vamos a ver la respuesta mejor, la solución para solucionar todo esto, para calmar las aguas, para dar lo mejor. Pero acuérdense, decía Dios que tenía que estar en los estatutos de Dios, en los caminos de Dios, y Dios lo iba a ayudar. Salomón fue uno de los mejores reyes. Dios, aparte de darle la sabiduría, le dio las riquezas. En el tiempo de él iba a descansar un tiempo, gracias a lo que pasó con David, ¿verdad? Él iba a estar tranquilo un tiempo, no iba a haber guerra, ¿verdad? Entonces, le dio la tranquilidad, le dio riquezas, le dio muchas cosas a Salomón. Y ahí decía que no iba a existir otro rey igual que él. Ni después de él, aunque pasaran, Salomón dicen que ha sido el hombre más sabio. Más sabio. Así que si ahorita te dice alguien, no, yo soy más sabio. No, espérame. La palabra de Dios dice que Salomón. Espérame. Después de Dios, después de Jesucristo, Dios le dio una sabiduría inmensa para tomar decisiones. El reinado de Salomón duró 40 años. 40, imagínate. Es demasiado. Entonces, Salomón tenía un corazón que agradaba a Dios cuando llegó al reinado. Y como Salomón lo pidió, así como nosotros que no sé, a ver, ¿qué quiere? No, yo quiero mi videojuego, yo quiero mucha comida, yo quiero eso, yo quiero lo otro, y te agarras a pedir así bastante. Entonces,
a veces no tomamos las decisiones sabias. Por ejemplo, vamos a ver ahorita, vamos a ponerlo con este coronavirus que nos llegó. El coronavirus. ¿Tú crees que la sabia decisión es salir, así como ando yo, salir y andar allá afuera? O salir, pero ponerte tu mascarilla y tus guantes y tu desinfectante, traerlo ahí por si no llevas guantes. ¿Qué decisión crees tú que es lo más sabio? ¿Usar la mascarilla o no usar la mascarilla? Recuerda que te tienes que cuidar tú y tienes que cuidar a los demás. Y si tú traes mascarilla, tú te cuidas y cuidas a los demás. Esa es una decisión sabia. Y si tus autoridades te lo están diciendo, Dios nos dice en la palabra que tenemos que respetar a nuestras autoridades y obedecerlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es una sabia decisión. Si a ti te están diciendo, no comas eso, no tomes tanto refresco, no esto, la obediencia viene porque eres sabio, porque aprendes a leer la palabra de Dios. Recuerda que es la inteligencia, la prudencia, el conocimiento y la sabiduría. Cuando llegas a la sabiduría, ojo, sabiduría que viene de Dios, tú puedes tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque caminas conforme al corazón de Dios, caminas en la obediencia de Dios y haces la diferencia. Ajá, ¿ves? Es diferente todo esto. Imagínate en oración. Nosotros decimos, ¿cómo buscas a Dios? ¿Por teléfono, en internet? No. Doblo mis rodillitas en mi espacio que busqué para hablar con Dios y hablo con Él. Y le digo primero, eres grande, eres poderoso, eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios que para ti nada es imposible, Señor. Y yo que te he recibido en mi corazón, soy tu hijo. Y yo quiero pedirte, después de haberte honrado, pedirte perdón porque me he portado mal, porque he contestado, porque no hago lo que tengo que hacer en mi casa. Y empiezas a decirle, ¿verdad? Pedirle perdón por lo que hiciste. Y después, pues dar gracias. Gracias por lo que tienes. Hay que empezar a valorar lo que tenemos. Pero no queda ahí. Después tú puedes pedirle a Dios. Dice Dios, pídeme. Dime lo que tú necesitas. Dime lo que tú quieres. Yo soy tu Padre Celestial. Y yo te voy a escuchar. Ojo, mucha atención. Dios no te va a dar algo que no es para ti. A veces pedimos equivocadamente, ¿verdad? Y como Dios no lo da, nos enojamos. O ay, Dios no me quiere. O ay, Dios... No. Porque Dios te quiere, no te va a dar algo que no necesitas tener. Muy importante, ¿ok? Hay que saber pedirle a Dios. Y todos los días pedir, Dios, guarda mi corazón. ¿De qué? Del enojo, de la envidia, de lo presumir o de tristezas, de muchas cosas. Guarda mi corazón, porque todo lo que hablamos viene del corazón. Todo lo que decimos viene del corazón. Y si tú tienes cosas malas en tu corazón, ¿qué vamos a hablar? Pues cosas que no están bien. Pero si tú tienes un corazón limpio, ¿qué voy a hablar? Cosas que edifican a las personas, o sea, que ayudan. Sí, no estoy diciendo que cuando estés con Dios no vas a tener problemas. Vas a pasar situaciones difíciles, pero recuerda que si estás en un peligro, tienes que hablar con papá y con mamá de cualquier situación que esté en riesgo tu vida, ¿ok? Y orar también te va a ayudar mucho a tomar tus decisiones. Salomón tomó decisiones sabias. Salomón, por lo que dice la historia, en la palabra de Dios, caminó con Dios e hizo que Jerusalén resaltara. Sí, fue
un reinado muy padre. ¿Por qué? Porque obedecía lo que Dios decía. Pero lo importante aquí es qué tienes tú en tu corazón, muchacho. ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿Cómo vas a hablar con Dios? Recuerda que Salomón no se sentía listo, pero Dios siempre está listo para escucharte. Cualquier momento que lo quieras buscar, vea su palabra. Si no sabes leer, dile a papá o mamá, mamá, ¿me puedes leer lo que dice aquí, por favor? Y papá y mamá yo creo que estarán dispuestos a leerte la Biblia, ¿ok? Ahora, nuestro versículo de hoy es Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, del temor de Jehová. ¿Qué quiere decir esto en Proverbios 22:4 para que lo busques en tu Biblia y lo estudies para el miércoles? Bueno, Dios quiere ver un corazón humilde. Primero, dale lugar a Dios. Primero es Dios, por sobre todas las cosas. Y Dios se encargará de ti. Recuerda orar y hablar con Dios. Y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Dice, no te desampararé y no te dejaré. No lo desamparó ni lo dejó. Lo ayudó a ser un rey de una población grandísima, a tomar decisiones sabias. Y su historia cuenta cosas donde él tomaba decisiones. Hay libros en la Biblia que se le acreditan a él, que dicen que él los escribió. Un libro que a mí me ha ayudado mucho, es Proverbios. El libro de Proverbios nos ayuda a ver los pros y los contras de nuestras decisiones. El sabio y el necio. El de Eclesiastés y el de Cantar de los Cantares. Esos son los 3 libros que se le acreditan a Salomón. Pero el libro de Proverbios es sabiduría completa. Sabiduría que yo creo que ningún filósofo te la va a rebasar. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Recuerda estudiar Proverbios 22:4. Buscar a Dios todo el tiempo, ¿ok? Me dio mucho gusto estar contigo. Después de 2 semanitas que no te veía, acuérdate de leer la Biblia y buscar de Dios todos los días. Toma decisiones sabias. Recuerda de Salomón y que Dios estaba detrás de él. Mientras tú sigas los estatutos de Dios, la obediencia a Dios es muy importante y a tus padres también. Recuerda cuidarte y obedecer a las autoridades. Estamos en foco rojo, así que usa tu mascarilla, no salgas si no tienes que salir, ponte tu desinfectante y cuídate y cuida a los demás, ¿ok? Decisión sabia. Dios te bendiga, Dios te cuide y a ti. Muy importante, si aún no recibes al Señor Jesús en tu corazón y no te has vuelto al equipo de Jesús, pues yo te puedo decir cómo. ¿Quieres saber cómo? Bueno, pues tienes que reconocer que has pecado. Pecado es todo lo que va en contra de Dios. Dios te dice, no robes, no pelees, no digas malas palabras, todo eso. Pero cuando no estamos con Dios, queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos. A eso se le llama pecado. Pero ¿sabes qué? Dios murió en la cruz. Dios murió verdaderamente en la cruz. Lo maltrataron, lo humillaron, lo golpearon. Le pusieron una corona de espinas y lo pusieron en una cruz. Y Él murió por ti, por mí y por todo el mundo. Pero ¿sabes qué? La noticia magnífica, maravillosa, es que al 1, 2, 3, tercer día, Él resucitó. Eso quiere decir que Él volvió a la vida y que tenemos un Dios vivo al cual podemos hablarle todos los días. Y entonces tú reconoces que has pecado, reconoces que Jesús vino aquí a la tierra y que murió por ti y que Él te puede perdonar y escribir tu nombre en el libro de la vida. Sí. Y entonces, cuando tú le recibes y le dices, Señor, yo te recibo en mi corazón, yo reconozco que he pecado, pero también sé que tú moriste por mí para pagar por ese pecado en la cruz, pero estás vivo porque al tercer día volviste a la vida y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y Él lo hará.
Y cuando acabe todo esto del coronavirus, te invitamos a nuestra iglesia. Recuerda que abajo dejaré toda la dirección e información. Y después, tú tienes que leer la Biblia. Pídele a papá o mamá que te ayude a leer. Lee el libro de Marcos. Eso es muy importante cuando empiezas a leer la Biblia para ti. ¿Ok? Y también busca alabanzas y puedes alabar a Dios todos los días de tu vida. Me dio mucho gusto verte. Y si recibiste al Señor, Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Espero y te haya dado mucha edificación en esta clase y espero verte pronto. Dios te bendiga. Acuérdate del Rey Salomón. Cuídate, 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 cuídate tú, cuida a los demás. Usa una mascarilla. Dios te bendiga. Te veo pronto.